Tengo del otro lado de la línea a la profe de historia, también guía turística, nuestra amiga, columnista Mariando, Carolina Lazo. ¿Cómo le va, señora? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Alberto. Bueno, sí, nuevamente ahora estamos con una recorrida, podríamos decir, virtual. Pueden poner Google Maps e ir siguiendo el recorrido. Hoy Bien. vamos a continuar por el eje de Casa de Graciada y vamos llegando a lo que es una de las zonas más importantes en cuanto a historia barrial, a tradición, de esos lugares que tiene Montevideo muy característico, como es la zona del Prado y Paso Molino. Lo que les invitamos es que hoy vamos a recorrer lo que es la generalidad de la zona, y el próximo jueves, que vas a estar en Rusia, pero igual lo vas a poder escuchar, vamos a recorrer ya un poco agenda en mano para ir viendo las casas quintas que todavía se conservan. Vamos a hacer un pequeño resumen de aquellas que están específicamente, se pueden conocer el Día del Patrimonio, y las que se pueden conocer todos los días del año. Entonces, bueno, para comenzar con esta zona Prado y Paso Molino, nosotros nos tenemos que ubicar siguiendo por Agraciada, pero teniendo presente, pasando Boulevard, vamos a ver. Pasamos Boulevard Artigas, el eje sería la Avenida Agraciada, y el límite más claro sería Avenida Millán hacia el este, precisamente. Lo que sería el Camino Castro hacia el norte, y hacia la zona oeste está un poquito más desdibujado, pero tenemos que tener en claro que una cosa es la zona de Prado y Paso Molino, que no llega a tener a ser parte de la costa de la bahía. Esa parte de la costa de la bahía sería lo que es el barrio Capur, que en otro momento nos ocupará. El barrio, lo que hoy identificamos como Prado y Paso Molino, son zonas de ocupación desde la época de la colonia. Cuando llegaban, vamos a decir, los Artigas, por ejemplo, los colonos allá por 1720 y pico a poblar Montevideo, se les ofrecía un solar en la ciudad, una chacra con costa San Miguelete y una suerte de estancia en la jurisdicción de Montevideo. Hoy nos vamos a ubicar a partir de estas suertes de estancias, de estas suertes de chacras que se ubican en esos primeros pobladores de Montevideo, es que esta zona va a comenzar a ser poblada paulatinamente desde la fundación misma de Montevideo. El objetivo de entregar estas chacras era que sirvieran al abastecimiento agrícola de Montevideo. Acá se plantaba, como lo vimos posteriormente también en las zonas donde está la radio, en las zonas de Jacinto Vera, eran zonas, todo un eje, vamos a decir, desde la bahía hasta lo que es la zona de la Avenida Italia aproximadamente, de Puerto del Buceo, era una zona de chacras. Específicamente era donde se les asignó a los primeros pobladores de Montevideo ese lugar para que cultivaran sus alimentos y los alimentos que necesitaba la ciudad. Eran unas reparticiones que trataban de ser equitativas, tenían la mayoría de ellas casi unas 4 cuadras, unos 300 y pico de metros de frente al Miguelete. Y en este momento tenemos que pensar que el Miguelete, de ellos, de la época de la colonia, y de parte del siglo XX también, no es el Miguelete que nosotros conocemos hoy. Era un Miguelete que servía como vía de comunicación, como como lugar donde se podía consumir agua para los diferentes usos, animales, agricultura. Era un arroyo mucho más limpio de lo que conocemos, muy limpio con respecto a lo que conocemos hoy. Desde ese arroyo que se van justamente a un lado y al otro se van a dividir estas chacras o chácaras, como se escribían los documentos de la época. Y es muy interesante porque a pocas décadas de fundado Montevideo, ya por 1750, hay un jesuita que en una de esas chacras ubica un molino. Es el primer molino que se ubica en la ciudad, justamente con el agua del arroyo Miguelete, y ese molino es el que va a dar una característica de la zona, porque lo instala en un lugar donde va a dar un paso también, donde el arroyo da un paso. Un paso se refiere a aquellos ríos o arroyos que bajan, tienen naturalmente una baja en su cauce y se pueden transitar en algunos momentos de sequía caminando, o si no pasando con carruaje, con carretas, se puede vadear lo que sería el arroyo o el río. En ese caso, en ese punto del arroyo Miguelete,
va a ubicar, y ahora cuando les diga justamente cómo se denomina esa zona, lo van a inmediatamente sacar. El paso donde se colocó ese molino comenzó a tomar el nombre de Paso del Molino. Es ese punto donde el Miguelete, obviamente que hoy está muy modificado, tenía una leve, vamos a decir, se acercaban sus costas y se podía pasear, se lo podía sortear. Es aproximadamente metros más, metros menos, donde hoy ubicamos el viaducto, por ejemplo. Esa zona ha tenido unas transformaciones paisajísticas y naturales muy importantes desde la época en la que estamos hablando, desde que se formó este molino hasta nuestros días. En 1813, Manuel Pérez Castellanos hace una observación que nos refleja lo que es la calidad de estas tierras, así como nos hablábamos de Bellavista, de Arroyo Seco, de esa, vamos a decir, esa franja muy cultivada y muy apta para la agricultura. En esta zona del Miguelete también la encontramos, y decía Pérez Castellanos que el arroyo estaba lleno de áreas cultivadas con frutales, y que era el teatro donde los nuevos colonos manifestaban su industria. Justamente su industria era la agricultura. Entonces, era muy importante esa zona. Eso lo decía en 1813. Al avanzar la revolución, la zona no va a pasar por su mejor momento, va a decaer algunas de estas chacras, pero cuando se comienza a organizar lo que es el Estado Oriental hacia 1830, la zona en parte va a recobrar ese vigor que tenía, se van a dividir una nueva división de tierras fiscales y para chacras, y nuevamente se va a comenzar a poblar. El poblamiento de esta zona a lo largo del siglo XIX va a ser paulatino, se va a, digamos, que acrecentar en la segunda mitad del siglo XIX. Primero que nada tenemos que pensar que el siglo XIX lo tenemos partido por una guerra grande que divide la ciudad. Esta zona no está ajena a esa división. Lo que la zona Prado, Paso Molino, muchos de los que se van a establecer allí eran colorados, que habían quedado en Ciudad Vieja y que salen de la Ciudad Vieja colorada, de la defensa, y se ubican en la zona de sus chacras, en el Paso Molino o en el Prado. Por ejemplo, estoy pensando en lo que es la iglesia en Puciategui, que es de esa época, y que nos marca, bueno, cómo esta zona era mayoritariamente, pertenecía a ese eje que va a formar el sitio de Oribe, con lo que es la zona de Paso Molino, de Prado, del Cerrito con el campamento militar, de la Unión con la población, y del puerto del Buceo con la salida al río. En ese momento se van a establecer muchas de estas familias. Pasada la Guerra Grande, y con un espíritu de la década del 60 de tratar de reconstruir la ciudad, la ciudad ya estaba creciendo y de conectar las diferentes partes, es que se va en lo que es la Avenida Graciada, se va a hacer un novedoso sistema, lo que en aquel momento sería de obras públicas, en lo que refiere al camino mismo. Se llamaba el sistema de macadam, que en realidad es una forma de denominarlo, pero el sistema pertenece al ingeniero inglés MacAdam. Y lo que consistía es en el terreno que se utilizaba para hacer ese camino, como hoy hacemos obras de pavimentación, bueno, lo que se hacía en ese momento era trazar un camino y recubrirlo de partículas de piedra que se cortaban de la cantera, se trituraban y se rellenaba con arena. Para 1863, 61, 62, 63, eso es muy novedoso. Eso permitía conectar más rápido a la ciudad, y era la forma en la cual los caminos, pienso en el Camino 8 de Octubre, que posteriormente se realizó, se podían hacer transitables, y en el caso de los inviernos lluviosos, igualmente se podía transitar por ellos. En 1863 hay algo muy importante que va a unir esta zona con lo que era la parte vieja, el centro de la ciudad, que es que se va a instalar, ya no era el sistema de carros que había, no, se va a instalar el tranvía del norte, que salía del 18 de julio y Andes, tomaba lo que es Agraciada y llegaba hasta las costas del Miguelete. Aproximadamente ese trayecto lo hacían cerca de una hora, pero le permitió a esta zona de la ciudad estar conectada más fácilmente.
En la segunda mitad, también dentro de ese periodo, de la segunda mitad, este punto del Tranvía del Norte es muy importante. Pensemos que todavía el movimiento era en carruaje, a caballo, en diligencias, y que las diligencias llegaban hasta donde hoy está el monumento de la diligencia, justamente. Entonces había que trasladar a la gente, y este sistema de tranvías, que antes hubo un sistema de carros, eran los que hacían la conexión, digamos. En el caso puntualmente de esa segunda mitad del siglo XX, el transporte va a ser fundamental, debe ser donde el siglo XIX, pero también estas casas, posteriormente a la Guerra Grande, estas casas, estas chacras, se van a ir convirtiendo en residencias de veraneo. El tiempo de ocio, el tiempo de salir de la ciudad, porque realmente los veranos en la ciudad vieja se hacen sentir muy fuerte, bueno, va a permitir que aquellos que pueden, que tienen un lugar donde salir, donde evitar esos crueles enero y febreros en lo que es la parte más vieja de la ciudad, salen y se ubican en sus chacras y se va transformando en una zona de recreo, de veraneo. Esa zona de veraneo también luego va a pasar a ser ya no verano, sino de todo el año, y es porque fundamentalmente en el periodo del 57 al 71 va a haber grandes epidemias en Montevideo, fiebre amarilla, cólera, viruela, y que van a determinar que la gente que podía encontrar alguna forma de prevenir esas epidemias, bueno, se buscara a lugares más agradables. El paradigma de esa época va a ser el de la higiene, el del higienismo. Nosotros somos, sobre todo la clase alta, que es la que se comienza a ubicar en estas residencias de veraneo, es muy receptiva a lo que es la corriente del higienismo que venía con los ingleses. El aire libre, el sol, como formas como antídotos a estas enfermedades que realmente diezmaban la población y no separaban, no se ubicaban en una clase social en particular. Atacaban tanto a las clases más pobres como a las clases altas. Entonces, de alguna forma, los que tenían la posibilidad de tener una chacra, una residencia de veraneo, comenzaron a usarla de forma permanente. Eso lo que llevó es, bueno, a embellecer esas casas y transformarlas en lo que son casas quintas, en lo que son verdaderas mansiones. Podríamos decir, punto álgido de poblar la zona del Prado y Paso Molino con casas quintas, con verdaderas mansiones para la época, va a comenzar en lo que sería a partir de los años 60 del siglo XIX, y lo podemos ver hasta inicios del siglo XX, donde el paradigma de la higiene va y del tiempo de ocio se va a volcar ya no hacia estas zonas, sino se va a volcar hacia el mar. Ya ahí se va a comenzar a poblar otra zona de la ciudad. El paradigma, eso que cuando decimos el paradigma de la higiene, es el hecho de poder disfrutar de beneficios como el sol, el aire puro, y pensemos que una de las zonas que rodea al Prado, que fue loteada a principios del siglo XIX por nada menos que Francisco Piria, lleva hasta el día de hoy esa nomenclatura, aires puros, el lugar donde se podían encontrar esos aires puros para beneficio de la salud. O sea, desde en la nomenclatura ha quedado todavía el recuerdo de por qué esta zona fue tan importante en la segunda mitad del siglo XIX, más allá que siempre lo ubicamos con un tema social, un tema de la élite, pero realmente el nivel de lo que sería la salubridad, la búsqueda de ese higienismo, es en esta zona que se comienzan a construir esos espacios. El espacio por excelencia es una quinta que se va a comenzar en 1862-67, que no va a ser de un oriental, sino va a ser de un francés, de un alsaciano, y que va a marcar de alguna forma la moda y cómo lograr una quinta modelo, podríamos decir, es lo que va a ser el origen del Parque del Prado. La quinta de Buchenthal, la quinta del Buen Retiro, es un espacio que este alsaciano, un hombre de negocios vinculado con la corte de Pedro I, que después de la caída de Pedro I en el 30 volvió a Europa, que nuevamente vino a América, al Río de la Plata, a seguir construyendo fortuna, se va a ubicar. Y la quinta de Buchenthal, el Buen Retiro, siempre es sinónimo de lo que Buchenthal hizo para recibir una esposa,
que era hija de un brasileño de la corte, que su hermana misma tenía una relación muy cercana con Pedro I, y él lo que quería era convencerla de venir acá, y por eso hizo esa maravillosa casa quinta y chalet del Buen Retiro. En realidad, eso es, vamos a decir, la parte más romántica, si se quiere, si se puede decir, pero en realidad este empresario también, más allá de hacer el Buen Retiro, la casa quinta, la casa, lo que era el chalet, es lo que actualmente es la visión militar. Otra casa que hizo más chica es lo que era la sede de la actual Radio Patrulla. Esas son construcciones que han quedado de la época de Buchenthal, pero a todo eso lo rodeó de jardines, de animales exóticos, de glorietas, de lo mejor que se podía encontrar en Europa, él lo trajo y marcó el modelo. Pero también en esta quinta del Buen Retiro formó parte de los negocios que este francés desarrolló en Montevideo, y podemos decir que en todo el país, porque él tuvo establecimientos hoteleros en San José, tuvo una estancia muy importante en Paysandú. La quinta del Buen Retiro también sirvió para hacer lo que hoy diríamos una cabaña, por ejemplo una cabaña para criar animales, introdujo algunas razas ovinas, tuvo el primer molino a vapor. O sea que también la quinta del Buen Retiro no era solamente un lugar donde retirarse y con el cual tratar de convencer a que su esposa viniera. Finalmente su esposa vino cuando vino a cobrar la herencia, después de 1870, que fue que él murió en Londres. Pero esta residencia, todo marca una época de una persona que llegó y marcó, por un lado, en el barrio, en cuanto a marcar un estilo de lo que era una casa quinta del último cuarto del siglo XIX, pero también en cuanto era un hombre de negocios muy importante que desarrolló en esa quinta mismo, y a veces la imagen de las quintas se nos va por el lado de la higiene, de la salud, pero también las quintas eran un centro de negocios, podemos decir, de inversiones, como este caso, que él llegó a tener una cabaña, lo que decíamos del primer molino. Buchenthal murió, como decíamos, en 1870, la esposa vino, cobró la herencia y se fue. Con respecto al cobro de la herencia, ahí hubo todo un trámite, y ahí es que se origina lo que es podemos decir, el punto de partida de lo que va a ser el futuro Prado Oriental, hoy Parque Prado. Pero bueno, eso lo vamos a continuar para el próximo jueves, donde vamos a conocer cómo se conformó lo que hoy tenemos y disfrutamos como Parque Prado, que es un pulmón de esta zona de Montevideo. Es producto de infinidad de historias desde la colonia al siglo XXI, y vamos a recorrer, vamos a centrarnos en el Prado y vamos a seleccionar algunas de las casas quintas que ustedes pueden conocer, especialmente ahora que ya estamos para el Día del Patrimonio, como para ir tomando nota de qué no nos podemos perder, qué es lo que está abierto en el Prado. En los próximos días ponemos fecha para el encuentro suspendido para el sábado. Exactamente. La charla, reitero, porque me da mucha pena esto, sé que mucha gente iba a venir, la charla, la caminata por aquí, el sábado, queda suspendida, ¿está? ¿Todo entendido? Bien. Sale con fritas. Muy bien. Hasta luego. Que pasen muy bien. Arriba.